Bien, y continuamos en la tercera edición del informativo de Radio Nacional. Ya lo decíamos antes del corte, vamos a hablar de salud, sobre todo de las enfermedades crónicas. Usted sabía pues que ya representan más del 70% de la carga total de enfermedad en el país. ¿Pero a qué nos referimos con enfermedades crónicas? ¿Tienen cura o no? ¿Son de largo tiempo o no? Pues sobre ello vamos a conversar y darle la bienvenida al doctor Pedro Quispe. Él es especialista en salud pública y atención primaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Doctor Quispe, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis, y ante todo quisiera agradecer al espacio que nos da la Radio Nacional y obviamente también a la Universidad de Ciencias y Humanidades, a la cual represento, a la Escuela de Medicina Humana. Y bueno, el tema, pues, como mencionaste, las enfermedades crónicas son un tema muy prevalente en nuestro medio, dado que las enfermedades se complican. En principio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades crónicas? Nos referimos a aquellas enfermedades donde la cual no tenemos una causa principal, sino que hablamos de factores de riesgos. Y mientras más factores de riesgo tengamos, la enfermedad se puede hacer más difícil el tratamiento. Por lo tanto, su control va a ser muy importante porque de ella pueden derivar complicaciones graves. Por ejemplo, una enfermedad que prácticamente está pasando un poco desatendida en estos momentos es la enfermedad renal crónica, en la cual el Estado invierte miles de millones de soles para controlar a estos pacientes que están conectados a una máquina de manera interdiaria. Para llegar a una enfermedad renal crónica, tiene que haber antes unas enfermedades que pueden complicarla, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablamos de la diabetes mellitus, también de la hipertensión arterial, que en realidad, pues, si nosotros sumamos la carga de todas estas enfermedades, al final vemos, por ejemplo, cómo terminan complicándose y, sobre todo, con deterioro de una calidad de vida de los pacientes. Y cuando hablamos, doctor, de diabetes, por ejemplo, ya usted lo ponía en la mesa, y también la hipertensión arterial, ¿tiene que ver, o uno de los factores tiene que ver con el estilo de vida, la alimentación que tiene la persona? Claro que sí. Entre las medidas de prevención de las enfermedades crónicas tenemos sobre todo en los cambios de estilos de vida. Yo le hablaba hace un rato, Luis, sobre todo de los factores de riesgo. Así es. Por ejemplo, cuando hablamos de factores de riesgo, son medidas que a la larga me van a llevar a esta enfermedad. Entre los factores de riesgo, por ejemplo, es la obesidad, el sobrepeso. En nuestro país, por ejemplo, alrededor de 7 de cada 10 pobladores mayores de 15 años tienen un riesgo de sobrepeso. Y estas enfermedades se pueden complicar con diabetes, con cáncer, con hipertensión arterial, con síndrome de ovario poliquístico muy frecuente en las mujeres, etcétera, ¿no? Ahora, claro, y hoy en día, pues, hay diferentes factores que impulsan esta situación que usted comentaba, el sobrepeso, el delivery, la comida rápida, las redes sociales donde vemos 1001 anuncios sobre ese tema también. Y además también el sedentarismo, ¿no? La falta de ejercicio que, pues, de una manera u otra estamos tras pantallas horas y horas. Justamente lo que tú mencionas, esos son otros factores de riesgo. Como le mencionaba, es muy importante la alimentación balanceada, es muy importante controlar el peso. Ahora, de repente un paciente, una persona común y corriente no se da cuenta de los síntomas, porque muchas de estas enfermedades pasan por no cursar con síntomas, se consideran asintomáticos y por lo tanto el paciente o la persona puede sentirse tranquila y normal. Por eso es que es muy importante en el primer nivel de atención, que es donde me laboro, es importante, por ejemplo, hacer los tamizajes. Hacerse su medida de presión arterial frecuentemente, hacerse, por ejemplo, dosajes de glucosa para ver, por ejemplo, cómo está, si estoy o no llegando a la diabetes. Lo que pasa es que las enfermedades o el cuerpo nos avisa con mucho tiempo de anticipación, pero que pasan desapercibidos porque nos sentimos sanos, entre comillas, nos sentimos pues muy fuertes, pero en realidad la enfermedad ya empezó
porque hay factores de riesgo que lo van a llevar a eso, sin considerar los otros factores como por ejemplo el tabaco, el alcoholismo, mencionabas tú, el sedentarismo, es muy fuerte en nuestro medio. En realidad pues son factores de riesgo que sí, la verdad, merecen ser atendidos. Lo que siempre he escuchado también, doctor, que si tiene influencia o no el factor genético, o si hay alguna enfermedad hereditaria. ¿Esto sucede? Así es. Hay un factor genético, pero no es determinante. Hoy en día hablamos pues de la epigenética, donde por ejemplo todos le echamos la culpa a la genética, que en sí tiene su parte, pero lo que más determina son el medio donde nosotros nos desarrollamos, la mala alimentación, el sedentarismo que mencionabas, los malos hábitos de vida que a veces nosotros mismos desarrollamos. Entonces es importante pues impartir aquí políticas de salud pública que la verdad pues a veces, por ejemplo, no nos llevan a un adecuado control. Sin mencionar, por ejemplo, hay enfermedades crónicas que se pueden complicar con enfermedades infecciosas. Por ejemplo, una de las políticas que implementa el Estado es la inmunización, que es para prevenir varias enfermedades infecciosas. Por ejemplo, hemos tenido una interna de medicina en Bolivia a causa, por ejemplo, del virus de la rabia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si eso sucede acá, por ejemplo, la cobertura de vacunación, ¿sabes de cuánto es? ¿De cuánto es, doctor? 50% aproximadamente, cuando deberíamos, pues, para proteger a toda una población, deberíamos llegar al 100%. La OMS dice por lo menos más de 95%. Pero mira, estar en 50%, casi la mitad, ¿qué quiere decir? Que hay la mitad de los niños que son los que deben cumplir un calendario de vacunación expuesto por el MINSA, no se está cumpliendo. Y ahí no vaya a ser que de pronto un brote por una enfermedad que ya está controlada, sarampión, por ejemplo, ¿no? Tipo, por ejemplo, poliomielitis, ¿no? De repente por ahí puede aparecer, y todo esto porque pues aparentemente ahorita la cobertura de vacunación ha disminuido enormemente. Ahora, y doctor, cuando usted me mencionaba, claro, el primer nivel de atención, que es donde usted pues se radica o tiene mayor experiencia, en los últimos años hay una mayor cantidad de profesionales, o en todo caso estudiantes, que optan precisamente por la medicina, por el estudio de la salud, o esto ha venido decreciendo. ¿Cuál es su perspectiva? Porque hay que tener en cuenta que en los últimos años también han aparecido nuevas carreras, nuevas orientaciones en cuanto al aspecto laboral. Justamente la universidad donde vengo, por ejemplo, está promoviendo justamente esta política de la salud pública y es fortalecer pues el primer nivel de atención. Ahorita pues si tú preguntas a cualquier representante del Ministerio de Salud, te va a decir fortalecer la política de salud pública, y está bien, me parece muy bien, porque justamente es la puerta de entrada de todos los pacientes. Entonces, justamente la universidad pues orienta eso, ¿no? A que debemos ser más partícipes en el primer nivel de atención. Pero obviamente todo esto implica una capacitación, una forma de ver a los pacientes y a las personas, porque el objetivo acá es prevenir estas enfermedades. Y si ya tiene la enfermedad, prevenir complicaciones, que es lo que ya muchas veces deteriora la calidad de vida, y el paciente pues muchas veces ya no puede trabajar, está postrado en cama y tiene muchos efectos económicos, tanto a nivel familiar y también por el Estado. Ahora, lo que también he escuchado, doctor, es que, claro, se decía, pues no, antes se comía mejor, hoy en día los jóvenes realmente comen pura chatarra, comen muy mal, comen a destiempo, empieza a aparecer la gastritis y demás factores. Entonces, de una manera u otra, esto hace de que hoy en día estas enfermedades vengan apareciendo ya en personas mucho más jóvenes. Así es. Antes, por ejemplo, te comento, cuando yo me formaba como estudiante de medicina, las enfermedades aparecían alrededor de los 50 años. Bueno, tiene 50 años, 60 años, tiene derecho a sufrir alguna enfermedad. Pero hoy en día ya no. Cada vez ha ido disminuyendo, 40 años, 30 años. Por ejemplo, ¿sabes cuánto tiene mi paciente diabético tipo 2? De menor edad, 14 años. Entonces,
Y eso es pues preocupante. Ese paciente que ya ha sido diagnosticado de diabetes va a tener probablemente en adelante, si es que no se controla, muchas complicaciones. Afecta y con la calidad ello de vida, ¿no? deteriora la calidad de vida totalmente. Claro que sí. Así es. Doctor, y finalmente tiene las cámaras, tiene la radio para que pueda llegar su mensaje a todas partes del país y el mundo, lógicamente. ¿Qué le podría recomendar a las personas, sobre todo cuando, como usted bien mencionaba, no dejan de lado algún dolorcito y dicen, no, no pasa nada, me tomo una pastilla, me tomo un medicamento y ya, no pasan los años y recién se ven los achaques, como se dice de forma coloquial? ¿Qué le podría recomendar, doctor? Sobre todo, en el primer nivel donde me desarrollo, es promover estilos de vida saludable, la actividad física, ¿no? Por ejemplo, la OMS recomienda 30 minutos diario o 150 minutos semanal, ¿no? Entonces, si yo promuevo esto, obviamente evitar los malos hábitos o estilos de vida, y sobre todo, si es que aún así, como todos se sienten bien, sanos, hay que hacerse su chequeo por lo menos una vez al año. Y en ese chequeo debe consistir en dosaje de glucosa para descartar diabetes, dosaje de colesterol, triglicéridos que tiene que ver con la dislipidemia, dosajes para ver la creatinina y la función renal, por ejemplo, la microalbuminuria, que para nosotros es fundamental detectar con tiempo el deterioro de ese órgano, que en este caso es el riñón. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Prevenir estas enfermedades a través de un control y chequeo, por lo menos anual, si es que no hay factores de riesgo. Perfecto. Doctor Pedro Quispe, especialista en salud pública y atención primaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias por este contacto. Lo decíamos, off the record, pues es un tema bastante amplio que seguramente en una próxima oportunidad también vamos a abordar de mucho mayor detalle. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis, y encantado. Gracias.